Bueno, básicamente nosotros aquí en la universidad hemos creado este Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda, por lo tanto lo que yo voy a presentar aquí es el esfuerzo de un grupo de personas que estamos trabajando intensamente en la generación de información rigurosa, cuantitativa, que ayude a informar estas decisiones de política pública. Y básicamente lo que hicimos es generar una agenda de investigación que compone diversos instrumentos de análisis. Hemos hecho en el año 2009 y 2011 una encuesta a los municipios que componen los grandes aglomerados urbanos del país, junto con el Ministerio del Interior, la Secretaría de Asuntos Municipales, acerca de cómo regulan el suelo municipal los municipios del país, el suelo residencial. Hemos hecho un análisis de imágenes satelitales de todos los municipios que componen los grandes aglomerados urbanos y entonces empezamos a entender cómo crecen los municipios del país. Tenemos imágenes satelitales de los años 90, 2000 y 2010, lo que nos ha permitido ver cómo ha sido la dinámica del crecimiento de los municipios del país a lo largo de estas 2 décadas. Y ahora, muy recientemente, estamos incorporando también información censal, información de radio censal de todos los municipios aglomerados de los grandes aglomerados del país. Y entonces empezamos a ver estos temas de provisión de infraestructura, cómo se relaciona el crecimiento con la densidad. Entonces, lo que voy a presentar en este momento, bastante rápido, es algunas conclusiones de estos estudios y llamar la atención sobre 2 puntos en particular. Tenemos que pensar un poco más cómo deben crecer las ciudades de nuestro país. Tenemos mucho crecimiento en extensión, mucho crecimiento discontinuo, y me parece que en ese tema, y el tema más importante en ese caso es que el crecimiento se da con muy baja provisión de infraestructura. Realmente la provisión de infraestructura no ha cambiado tanto, o sea, se han mejorado muchas áreas, pero también ha aumentado la cantidad de población y entonces el déficit en muchas áreas sigue siendo muy persistente y tenemos que tener en cuenta, bueno, entonces, cómo vamos a crecer y cómo vamos a hacer para financiar el desarrollo urbano. Dicho todo esto, voy a presentar un dato adelantador. Estos son una serie de indicadores de uso del suelo que nosotros fuimos generando a partir de estas encuestas, y lo que les voy a llamar la atención es generamos uno que se llama ALRI, que mide la existencia de instrumentos redistributivos y de acceso al suelo en el marco regulatorio. ¿Esto qué quería decir? Quería decir si el municipio tenía un área destinada, una reserva destinada para la construcción de vivienda social, si el municipio ante grandes desarrollos pedía que una donación de determinado porcentaje de suelo para equipamiento, etcétera. Lo que nosotros encontramos en este análisis es que en realidad los municipios que tenían este tipo de instrumentos tenían menos informalidad. Y eso es un tema que nos pareció alentador. Por otro lado, hicimos todo este análisis de las imágenes satelitales, siguiendo una metodología muy convencional en el tema, y lo que creamos es un atlas de crecimiento urbano, que va a estar disponible en la web probablemente a fin de este mes, y lo que permite ver es para cada uno sobre un plano de Google Earth, para cada municipio del país, uno puede ver a partir de los años cómo ha sido este crecimiento y generar una serie de indicadores de crecimiento. Básicamente el crecimiento urbano tiene 3 partes, lo que es crecimiento por concentración, lo que es crecimiento por extensión y lo que es crecimiento discontinuo. Y entonces empezamos a generar métricas de este crecimiento. Estos son algunos municipios, esto es Corrientes en el año 90 y 2000, cómo ha crecido el área urbana y cómo ha crecido la huella urbana. Y así les puedo mostrar algunos otros, San Luis, y muchos van a poder ver todos en el atlas. El último tema con el cual nosotros estuvimos trabajando es incorporar datos de población, de densidad, de infraestructura, de consolidación de infraestructuras y de necesidades básicas insatisfechas al estudio de crecimiento urbano. Y entonces ahora les voy a mostrar algunos resultados. Básicamente esto es un plano de la región metropolitana de Buenos Aires y acá se nos distorsionaron los colores que habíamos generado, pero fíjense que las áreas negras y azules más oscuras son las áreas celestes son áreas que están bien, son áreas con provisión de infraestructura, con buenos niveles de consolidación, y las áreas más oscuras son las áreas que están creciendo y que tienen en general baja provisión de infraestructura.
¿Cómo ha sido el crecimiento? Esto es interesante. El primer gráfico muestra los datos del año 90-2001 y el segundo gráfico del año 2000 al 2010. Y estos son los distintos aglomerados del país, ¿no? Una serie de aglomerados. En amarillo ustedes ven todo lo que fue crecimiento por completamiento, por densificación del núcleo urbano. En gris ustedes ven todo lo que fue extensión y en azul ustedes ven todo lo que fue desarrollo discontinuo. En realidad, el desarrollo discontinuo, por ejemplo, en la década del 90-2001 tenemos entre un 7 y un 17%, pero en la década del 2000-2010 hay aglomerados del país en los cuales el desarrollo discontinuo puede llegar hasta el 45%. ¿Esto es bueno, es malo? Bueno, no sabemos, pero tiene mucho que ver. Estos son los mismos aglomerados, pero poniendo conjuntamente el crecimiento del año 90 y el año 2000, entre 90-2000 y 2000-2010. Esto que está señalado es cómo creció el aglomerado de Buenos Aires. Tenemos un 32% de completamiento en la década del 90-2000, un 60% de extensión y un 7% de desarrollo discontinuo. Para la década siguiente, un 27% de densificación, un 50 y pico por ciento y alrededor de un 50 y pico por ciento de extensión y alrededor de un 20% de crecimiento discontinuo. Esto no sería nada si no empezamos a definir a partir de la información por radio censal del censo 2001 y del censo 2010 sobre qué áreas estamos creciendo. Entonces, yo lo voy a tratar de mostrar lo más rápido posible. Estos son los nuevos desarrollos en el área 2000, en la década 2000-2010. ¿Y cómo se dieron? Bueno, en promedio, 23% del nuevo desarrollo ocurre en áreas rurales. Esos son más o menos 14.000 hectáreas. Y hay una variación entre aglomerados que va entre el 0 y el 27%, ¿no? De estos nuevos desarrollos en áreas rurales. Pero también estamos creciendo en áreas de baja densidad, bajo nivel de infraestructuras y con porcentajes de NBI superiores a la media. Un 38% del nuevo desarrollo en promedio que se dio en la década del 2000-2010 se dio en áreas de baja densidad que tenían bajo nivel de infraestructura y que tenían porcentajes de NBI mayores a las al promedio nacional. También tenemos áreas de alta densidad, sin infraestructura y con NBI, y estas son áreas que son críticas y que están creciendo. 7% del crecimiento que se dio de los nuevos desarrollos se han dado en áreas que tienen alta densidad, no tienen la provisión de infraestructuras necesarias y tienen condiciones de NBI superiores a las de la media. Esto abarca más o menos en el conjunto de estos aglomerados alrededor de 4.000 hectáreas. Lo mismo podríamos decir para los casos de densificación. Todo este análisis incluye, bueno, qué áreas se densificaron, dónde se concentró, digamos, dónde se completó la población, ¿no? Y tenemos también datos interesantes en el sentido de que, por ejemplo, áreas de alta densidad, sin infraestructuras y con NBI, en promedio 16% del crecimiento por densificación, estoy hablando del crecimiento de muchas veces de ciudades centrales, se ha dado en áreas que tienen alta densidad, bajo nivel de infraestructura y con NBI. Estas son áreas críticas que deberíamos pensar en qué es lo que está pasando. Lo mismo tenemos para las áreas de extensión, como dónde se ha dado la extensión, y 22% del crecimiento por extensión ocurre en suelo rural, un 50% del crecimiento por extensión ocurre en suelo de baja densidad, bajo nivel de infraestructuras y NBI, o sea, áreas vulnerables. Bueno, y así el análisis continúa para extensión y para el crecimiento discontinuo. Yo voy a subir la presentación también a la web del CIPUB para que el que quiera lo pueda consultar con más detenimiento. En el caso de la región metropolitana, bueno, a medida que nos alejamos hacia la tercera corona, el crecimiento como porcentaje del suelo urbano aumenta significativamente. La primera corona creció mucho menos en cuanto a porcentaje de crecimiento. La tercera corona, con áreas ocupadas mucho menores, el crecimiento durante esta última década obviamente que ha sido mucho mayor. ¿Qué pasa con la infraestructura? Bueno, estos mapitas
que antes se veían en azul y rojo, y por eso el texto dice las áreas rojas. Las áreas azules, en este caso, las áreas verdes, en este caso, son aglomeraciones con altos porcentajes de acceso al servicio de infraestructura. En el caso de agua, cloaca y gas, las áreas más oscuras. Las áreas azules indican aglomeraciones de bajo porcentaje de acceso a las distintas infraestructuras. Esto es en agua, esto es en cloaca y en gas. A ver. Esto es agua en el año 2001, con el mismo criterio de lectura. Áreas que tienen una concentración de buena provisión y áreas que tienen una concentración de baja provisión. ¿Cómo cambió? Bueno, esto es agua en el año 2010. Y estos son los puntos en los cuales se ha concentrado la provisión de infraestructura. O sea, los puntos, estos son los radios censales que han tenido mayor provisión de infraestructura, rodeados de otros radios censales que también con más provisión. Y lo que uno observa en este caso es que La Matanza presenta áreas con cambios significativos. El acceso es el más identificable, ¿no? Es el que tiene más superficie de provisión. Esto lo voy a pasar. Lo mismo pasa para cloaca, y en cloaca todavía no estamos también en la región metropolitana de Buenos Aires. Estos han sido los cambios y estas han sido las áreas en las cuales ha mejorado esta provisión. El tema es que estos son, por ejemplo, el mejoramiento, lo que ustedes ven aquí en gris oscuro, las primeras barras muestran los municipios que todavía tienen déficit en la provisión de cloaca. Los que tenemos de este lado, los que han mejorado en su provisión de cloaca a la población entre 2001 y 2010. Y finalmente un tema de necesidades básicas satisfechas, y en este sentido estamos mucho mejor. Esto es la imagen del DNBI del 2010, y lo que se ve es que muchas áreas que estaban cubiertas de verde, que realmente tenían indicadores de NBI, en el 2010 estos indicadores en realidad para la región metropolitana están realmente han mejorado mucho. Esto no lo voy a mover. Y voy a hacer algunas conclusiones. Lo que nosotros hicimos es básicamente un análisis que permita de alguna manera entender algunas de las dificultades que hoy tendríamos o estamos discutiendo y tendríamos que abordar. Una es el tema de cómo crecen las ciudades y cómo crecen los municipios, cuán eficientes o no, es decir, un crecimiento muy extendido tiene un montón de efectos redistributivos en costos de transporte, en costos de provisión de infraestructura. Por lo tanto, me parece que tenemos, y en la cantidad de población que sigue, que solamente puede encuentra necesidades a su demanda de vivienda en áreas con baja provisión de infraestructura, muy alejados de la ciudad, muy alejados de los centros urbanos y de todos los beneficios que ofrecen las ciudades. Entonces, un tema para pensar es ese. El otro tema es el tema de la provisión de infraestructura. Y como dijeron hoy acá, si bien hay, por ejemplo, en la región metropolitana, ahora a partir del año 2010, y probablemente por eso no lo capta la información que nosotros estuvimos procesando, hay un plan de AISA muy importante para ampliar la provisión de infraestructura con inversiones realmente considerables. Más allá de eso, tenemos que los municipios que tienen que financiar, por ejemplo, pavimento, cuando tienen que financiar en todo el país pavimento o iluminación, se encuentran con serias dificultades presupuestarias para hacer generalmente ese tipo de cosas. Entonces, el otro punto para considerar es, bueno, cómo podemos propiciar un patrón de crecimiento, cómo podemos prevenir mejorar el acceso a la vivienda, el acceso al suelo y el acceso a la infraestructura de los hogares. Entonces, bueno, aquí terminé con mi presentación. Creo que hice suficientemente rápido, ¿no? ¿Cumplí? Bien.